Gloria al Señor. Aleluya. Santo es Dios. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Este culto de ayuno, pues vamos a transmitir hasta la predicación y luego seguiremos orando, clamando al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de Cristo. Bajémosle un poco a este micrófono, por favor. Gloria al Señor. Eso, bámosle un poco. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Para la honra y la gloria del Señor. Vamos a leerlo y dice así. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Amén. Démosle una vez más gracias al Señor por esta palabra. Amado Rey, te doy gracias porque me permites leer tu santa y gloriosa palabra. Me permites, Señor, escucharla también, amado mío, de mi propia boca. Pero yo sé que esta palabra hace un efecto positivo en mi vida y en la vida de todos aquellos que nos están viendo. En el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, mi alma te alaba y te adora y te glorifica. En el nombre de Cristo, Señor, que esta palabra vuele por los aires y llegue a lo más profundo de cada vida para tu alabanza y adoración. Gloria al Señor. Bien, vamos a meditar bajo el tema estrategias del enemigo para vencerte. Estrategias del enemigo para vencerte. Bendito sea el Señor. Sabemos que tanto los ejércitos a favor del pueblo como los enemigos del pueblo tienen estrategias. Me refiero, cuando una guerra viene, el ejército que está defendiendo su pueblo, él no puede salir a pelear de cualquier forma. Él no puede ir a la batalla sin alguna directriz, sin que el capitán del ejército les haya dicho vamos a hacer de esta o de otra forma. Pero el enemigo que viene tampoco viene de cualquier manera. Él sabe cómo atacar, él sabe cómo va a destruir. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros los cristianos tenemos un enemigo en común que se llama el diablo, las tinieblas. Todo lo que viene en contra de lo que es Dios y de todo lo que tiene que ver con el Señor. Ellos tienen su plan, sus estrategias para acabar con su vida, para acabar con mi vida, para destruir lo que hemos construido en bendición. Recuerde que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, amado oyente. El diablo, que el Señor lo reprenda, trae estrategias porque sabe que si destruye la familia, si destruye la vida cristiana, si destruye la oración, si destruye lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, fácilmente puede destruir la sociedad, porque la sociedad que nosotros conocemos está en pie, primero por el Señor y segundo por la iglesia de Cristo. Por esa iglesia que clama, por esa iglesia que gime. Hay un versículo muy especial, lo sabemos, creo que todos, está allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Miro hacia allá la pared porque lo tenemos aquí en nuestro templo. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy más que nunca necesitamos que Dios sane nuestro mundo, que Dios sane nuestra tierra, sane nuestro país, sane nuestra ciudad. Por eso es que estamos ayunando y orando, clamando al Señor.
Ayer veía en el perfil de alguien, yo nunca he ayunado, pero voy a ayunar por Colombia. Hoy muchas personas, aún inconversas, se han unido a este clamor por que el Señor perdone nuestro país, porque el Señor perdone esta tierra, sane nuestra tierra. Entonces, nosotros los cristianos cumplimos un papel fundamental en este planeta. Dios nos ha puesto para que clamemos, para que peleemos una batalla en contra de aquel enemigo invisible que el mundo no puede ver, que el mundo piensa que son fábulas, que son mitos, que el diablo es simplemente una historieta, una leyenda. Pero si no existiera el diablo, no habría tanta maldad, no habría tantas cosas malas en esta tierra. Y contra él es nuestra lucha. La Biblia me enseña que no es contra carne y sangre, personas humanas, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, contra espíritus inmundos que se levantan en contra de la humanidad. Y ellos son un reino muy organizado, a veces más que el ser humano. La Biblia me enseña que hay dos reinos: el reino de Dios todopoderoso, pero que está el reino de las tinieblas, que el diablo utiliza a sus brujos, hechiceros y una cantidad de personas que trabajan con él para atacar la iglesia cristiana, para atacar la familia, atacar los valores y que esta sociedad se degrade. Porque como el diablo no puede pelear directamente contra Dios, él no es rival para Dios. Dios ni siquiera se enmugra sus manos tocando al enemigo y echándolo fuera o echándolo al abismo. No, él simplemente da la palabra y el diablo tiene que obedecer. Pero el diablo se mete con los hijos de Dios, se mete con la creación de Dios, con estrategias poderosas para que usted no vea el ataque, sino que cuando menos se dé cuenta, entonces está postrado, frustrado, caído delante de Dios y quizás aún hasta sin vida física y espiritual. Si miramos este pasaje glorioso, nos damos cuenta que los filisteos siempre atacaban a Israel, siempre lo querían subyugar. Israel era vencido por los enemigos de alrededor cuando dejaba al Señor, porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Lo primero que debemos tener para poder vencer en contra de lo malo es a Dios en el corazón. Allí debemos tenerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura desde el versículo 1 en adelante que Israel tuvo guerra contra los filisteos. Y los filisteos, que representan lo malo, representan los demonios, representan al diablo, los enemigos del pueblo de Dios, vinieron en el versículo 2, dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como 4,000 hombres mataron ese día. Mucha cantidad de hombres murió por causa de que Israel estaba lejos de nuestro amado Señor. Esta historia aproximadamente en el año 1140, 141, antes de nuestro Señor Jesucristo, se presentó en un tiempo de decadencia espiritual, en un tiempo cuando Israel no estaba fuerte, sino débil en las cosas del Señor. Entonces, el diablo aprovecha la debilidad espiritual. De ahí que el cristiano necesita estar en la presencia del Señor, necesita estar en ayuno, necesita estar fuerte en las cosas de Dios. Yo no sé cómo este virus, este problema que se viene en lo espiritual, físico, económico, en la salud del ser humano, ¿cómo lo tomó a usted? ¿Débil espiritualmente? Porque muchas personas que no habían vuelto a la iglesia, y cuando les dijeron la iglesia está cerrada o los templos están cerrados, los tomó por sorpresa. Para muchos de nosotros estábamos dentro de la congregación, vinimos al último culto, como decía mi esposa hace un rato. ¿Cuántos habían dejado de venir a la iglesia? ¿Cuántos habían dejado de buscar a Dios? Y los tomó por sorpresa como este ataque de los filisteos hacia el pueblo de Israel. No tenían cómo estar delante de estos filisteos y vencerles, porque Dios no estaba con ellos. Repito, y si Dios no está con nosotros, estamos muertos, estamos acabados. Israel se había alejado de Dios. La decadencia espiritual estaba presente. Y vino el pueblo de los filisteos y mató, dice la Escritura, a 4,000 personas del pueblo de Israel. Triste,
porque aún si fuera uno solamente, era una familia que había perdido una persona, pero eran 4,000 familias que habían perdido a sus guerreros, porque si la parte espiritual no está arriba, no está fuerte, lo demás no sirve para nada. Todas las batallas que usted presente sin el Señor va a quedar frustrado, va a quedar sin aliento, va a perderlas, porque la Biblia llama a Jehová, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, nuestro Rey, que nos da las fuerzas para pelear en contra de todo. Bendito sea su nombre. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor porque Él está con nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura. En el versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento derrotados, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vea la pregunta de ellos, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué Dios nos ha hecho esto? Porque la gente no entiende que es su culpa, sino le echan la culpa a Dios. Inmediatamente pensaron, Dios es el culpable. Dios fue el que nos hirió, el que nos mató, el que nos destruyó. Fue Dios. Pero ellos no entendieron, no dijeron, nosotros nos hemos apartado de Jehová. Nosotros hemos dejado al Señor. Dice la Escritura que pensaron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Israel tenía algo que se llamaba el arca, para los que no saben. Era una caja de madera recubierta en oro, donde se guardaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, se guardaba la vara de Aarón que había reverdecido y un plato con maná del desierto. Allí se guardaba estas cosas y encima tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, donde dos querubines miraban como hacia adentro, como guardando lo que había dentro de esa arca. Y desde allí Dios hablaba a Moisés. De allí salía una nube sobre el tabernáculo e Israel sabía que Dios estaba con ellos. Y Dios hablaba con Moisés. Una vez al año entraba el sumo sacerdote a rociar sangre sobre esa tapa del propiciatorio y Dios perdonaba a su pueblo y daba misericordia durante un año más. Amado oyente, esta arca representaba la gloria de Dios y ellos dijeron, necesitamos traerla, está allá en Silo, en un lugar donde estaba el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Fines. Entonces dijeron, al traerla, esa arca nos va a salvar, porque esa, como representa la palabra, la presencia de Dios, nos va a salvar, nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca de allá del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Vemos cómo ellos piensan en una estrategia y dicen, si el arca está aquí y tenemos los sacerdotes aquí, pues Dios se va a glorificar y nos va a salvar. Ofni y Fines eran dos hijos de Elí perversos. Nunca hubo otros sacerdotes como ellos tan malos, que la Biblia dice que se robaban las ofrendas, que cometían sacrilegio, porque los sacrificios los menospreciaban y hacían que el pueblo menospreciara también las ofrendas a Jehová. Dormían con las mujeres que venían a adorar a Dios en el templo. Ellos tenían esposas, pero adulteraban con otras mujeres y cometían toda clase de vilezas, pecados impresionantes delante del Señor dentro del mismo templo. Ahora, al venir ellos, como el pueblo de Israel no sabía mucho de las intimidades de estas personas, pensaban que eran santos de Dios, pero eran personas perversas. Además, ellos pusieron su confianza fue en un objeto, no en Dios. Ayer yo escuchaba una predicación que nosotros decimos la oración tiene poder, y mirándolo bíblicamente no es así, amado hermano. ¿Sabe qué es lo que tiene poder? Dios, y Él se glorifica a través de la oración. O sea, nosotros oramos y clamamos a Dios, y Dios es el que tiene poder de hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque mucha gente ora. Los católicos rezan, oran, ahorita están orando también, ya no están repitiendo tanto sus rezos, sino que están orando.
los budistas, hinduistas, todo el mundo ora. Pero la oración que uno le hace a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, ella es un vehículo que nos conduce al que tiene el poder para hacer grandes cosas. Mucha gente hoy día están comprando cosas en tiendas esotéricas, están comprando lo que les diga, mira, esta agua sirve, este color o esta vela, este cirio, bueno, lo que sea, lo va a guardar, lo va a librar, y están colocando su confianza en los objetos, en las cosas que ellos hagan, mas no en Dios como tal. Bendito sea su nombre. Y el pueblo de Israel estaba armando una estrategia, pero esa estrategia era nula, era sin Dios, sin el poder del Señor. Amado oyente, dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Israel se le dio alegría en ese momento. El arca está con nosotros, y gritaron y la tierra tembló. Versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Ellos investigaron, ellos preguntaron, ¿qué es? ¿Por qué el pueblo estaba tan contento? Y se enteraron que el arca de Dios había llegado al pueblo de Dios. La presencia de Dios no estaba en las vidas de aquellos hebreos del pueblo de Israel, no estaba. Era el arca. Y ellos pensaron que con estar el arca, con eso tenían. Pero en su interior Dios no estaba. Sus corazones estaban vacíos de Dios. Y la Biblia dice que cuando un corazón está vacío, barrido de las cosas de Dios, entonces el diablo toma el control. Va y trae más espíritus y toma el control de ese corazón, de esa vida. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos solo ven la gloria de Dios en la congregación, en la iglesia, pero Dios no puede estar en sus vidas. Y ahora más que nunca necesitamos que la presencia del Señor esté en su vida, en mi vida, en su hogar, en mi hogar, porque Dios está en su templo. Aquí le alabamos, le glorificamos, le bendecimos, pero ¿qué tal en su vida? Dios sí estará en su corazón. El pueblo de Israel estaba armando una estrategia fuera de su corazón, sin arrepentimiento, sin el toque del Espíritu de Dios, sin la presencia del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor allí en Jeremías capítulo 12, versículo 2. Vaya rápidamente. Jeremías capítulo 12, versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías está hablándole al pueblo y dice: la gente alaba a Dios de boca, pero de corazón Dios está muy lejos. Con razón el Señor también en otro versículo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas personas ven la gloria de Dios dentro de la congregación. Aquí está el arca de Dios, aquí está su presencia. Y en los cultos uno ve cómo la gente se goza, pero sale y continúa igual. Allí en su casa no hay un cambio, no está la gloria de Dios, y por eso son destruidos. Porque sí, Dios se glorifica en medio de la reunión de su pueblo, pero uno necesita un encuentro personal con Dios. El enemigo sí tenía estrategias y tiene aún para destruirle, para destruir su esposa, su esposo, sus hijos, su hogar, su vida espiritual, su vida cristiana, aún para llenarle de virus. ¿Cuánto habrá pensado el enemigo traer el virus a su casa? ¿Cuánto habrá pensado el enemigo destruirle, dañarle, acabarle totalmente? Él día y noche sin descanso, porque él no duerme. Nuestro enemigo no se cansa, nuestro enemigo no necesita alimentarse, no necesita dormir. Él está día y noche sabiendo que le queda poco tiempo, planeando cosas en contra de su vida. ¿Y el cristiano qué está haciendo? Durmiendo. ¿Qué está haciendo el cristiano? Perdiendo el tiempo en todas las bagatelas de este mundo. Y como le digo, lo coge el enemigo sin fuerzas, sin poder, sin palabra, sin oración, sin ayuno, sin vigilia, y lo hace caer.
destruye su hogar, su vida cristiana, está destruyendo sus hijos y la gente no está haciendo absolutamente nada. Amado hermano, necesitamos llenarnos del poder de Dios porque el inconverso no tiene cómo defenderse. Nosotros sí sabemos cómo, en el nombre del Señor Jesús. Que el diablo ha cegado los ojos de muchos, el entendimiento de muchos. Es verdad, como el pueblo de Israel, diciendo, no, si está el arca ahí, no hay ningún problema. Pero sus corazones estaban lejos del Señor. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Y hay gente que grita dentro de una congregación, como este pueblo, que cuando vio el arca gritaron con tan gran vocerío que el pueblo, la gente, el mundo, la tierra tembló. Y el diablo dijo, estos filisteos dijeron, en otras palabras, el diablo dijeron, oiga, ¿qué está pasando en los cristianos? ¿Qué está pasando allá? Que está temblando la tierra. Hoy con nuestras oraciones y nuestro clamor, este ayuno, yo sé que está temblando lo espiritual. Está temblando, las tinieblas están temblando, se están despertando. ¿Qué está pasando? Estará diciendo el diablo que el Señor lo reprenda. Vamos a mirar qué hacemos para destruirles, para dañarles. Tristemente, mucho cristiano vive de emocionalismo nada más. Dentro de sus congregaciones levantan las manos, adoran, glorifican, lloran, pero no tienen un cambio allá en su corazón. La primera estrategia que debe tener el cristiano para vencer al diablo es someterse a Dios, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces necesitamos es someternos a Dios, vivir la palabra, vivir esta escritura, vivir en santidad, tener a Dios en amistad. Gloria al Señor. No necesitamos de ningún objeto, de ningún fetiche para poder ver la gloria de Dios y que nos guarde Dios, sino que necesitamos tenerlo a Él. Bendito sea su nombre. No necesitamos agua bendita en estos días para echarle, llamada agua bendita, ¿no? Que así dice el mundo católico. No la necesitamos para echarla en nuestra casa y no entre el mal. Necesitamos al que bendice. No lo bendito, necesitamos al que bendice, nuestro amado Dios, nuestro amado Salvador. Bendito sea su nombre. Toda la tierra tembló, dice la palabra de nuestro Dios. Todo el mundo sintió que había pasado algo, pero dentro, allá en la congregación, no en el corazón de las personas. Continuamos mirando en el versículo 10, que dice así la palabra de Dios. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ya habían muerto unos días antes 4,000. O sea que murieron por todos 34,000 personas murieron. Y el arca de Dios, dice en el versículo 11, fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que eran los sacerdotes. Amén. ¿Qué vemos aquí? Que Israel utilizaba el arca para una necesidad, mas no para volverse a Dios, mas no para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solamente en el momento difícil Israel utilizaba el arca. Leímos ahí cuando volvió el pueblo al campamento en el versículo 3. Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pero miren lo que ellos pensaron, traigamos a nosotros a Silo, de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve. Eso es lo que querían, nos salve. ¿Cuántas personas en este momento estarán diciendo, Dios mío, yo voy a ir a la iglesia, Dios mío, yo me arrepiento de mis pecados? Pero cuando pase esta situación de lo del virus, jamás se volverán a acercar a la iglesia del Señor. Hay gente así que Dios la salva de la muerte y estando allá en agonía dicen, Dios mío, ahora sí me voy a congregar, ahora sí me arrepiento, ahora sí te voy a buscar. Pero apenas pasa el susto de la muerte, ni siquiera vuelven a buscar al Señor, ni siquiera vuelven a la iglesia, dejan a Dios de un lado. Ahí sí el pastor y los miembros de la congregación no sirven para nada. Amén. Son estos, son aquello y la iglesia no sirve. Después de que Dios los ha libertado del pecado, los ha libertado de la muerte, en otras palabras. Por eso Dios, que conoce los corazones y sabe las intenciones que se forman allá en lo más profundo de nuestro ser, sabrá hasta cuándo permitirá esta situación difícil. Hoy le estamos clamando a Dios con lágrimas. Desde muy temprano le estamos diciendo, Señor,
Perdona a Colombia, perdona a nuestro país, sálvale, te lo suplico, salva nuestra patria. Señor, ayúdanos por favor, por tu misericordia. Pero estamos esperando que Dios obre con sus planes maravillosos. Si Dios quita ya, mañana, inmediatamente nos dicen, ya se acabó todo, pueden salir, el ser humano tampoco va a la congregación, tampoco busca de Dios. Dios tiene que tratar con las personas, Dios tiene que glorificarse en las personas. Dios hará la separación entre el que le sirve y el que no le sirve. Bendito sea su nombre. Pero Dios no quiere que usted lo utilice como se utiliza a los bomberos. Se formó un fuego, un incendio, y rápidamente llegan los bomberos, apagan y nada más. Dios quiere una relación personal con usted, conmigo. Es cierto, el arca de Dios estaba en medio de su pueblo, pero si Dios lo salva, cogen el arca como un fetiche. Cogen el arca para decir, simplemente nosotros vamos a vivir en pecado, en maldad, y como está el arca ahí, el arca nos va a salvar. El Señor les demostró que más que un objeto es estar arrepentido y viviendo en santidad para que Él se glorifique en cada uno de nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. No busque a Dios para que el virus no lo toque. No busque a Dios para que le suplan esta necesidad. No busque a Dios solamente para que lo sane, para que le ayude en su hogar, le dé finanzas y bendición espiritual, física o económica. Busquemos a Dios en este momento, que está nuestro corazón enternecido, que estamos preocupados por todo lo que está pasando. Busquémoslo para quedarnos para siempre con Él, para que haga un cambio. Lo primordial que hoy debemos hacer en este ayuno es, como dice ese versículo que ahorita leía, 2 de Crónicas 7:14, humillarnos, dice la Escritura. Si se humillare mi pueblo, debemos es humillarnos delante de Dios. Y dice, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea que el Señor lo que más pide es un arrepentimiento de corazón. Hoy no es solamente para pedirle, Dios mío, salva al pueblo, salva a las personas, que no se pierdan, que esto. No, más que todo, hoy es decirle, perdona a nuestro pueblo, perdona a Colombia, perdona a la gente que cada día más y más entran en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución, en la pornografía, que cada día más apoyan el aborto, todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Hoy es, amado hermano, usted que sabe orar, hoy es el momento preciso para pedir perdón por ellos. A uno le da pesar todo lo que está pasando y hay gente entre más días más perdida. Como dice la Biblia, el que es inmundo vuelva a ser más inmundo todavía. Hay gente que en lugar de arrepentirse, peor pierden la cabeza en este tiempo. Peor se vuelven, más y más en el pecado. Qué tristeza. Un día se arrepentirán de no haberse arrepentido en el momento exacto. Dice la palabra del Señor que ellos solo confiaban en el arca, pero no se arrepintieron, no dijeron, Señor, perdona toda esta maldad que estamos haciendo. Confiaban en el pacto de Dios, mas no lo cumplían, porque recuerde que el arca era el pacto que Dios había hecho con ellos. Vayamos allá a Jeremías capítulo 11, versículo 15. Jeremías capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra del Señor, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa? Está hablando el Señor, habiendo hecho muchas abominaciones. ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden librarte, evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Oiga, qué tremendo. El Señor diciéndole al pueblo de Israel, ¿usted piensa que por los sacrificios que trae, por eso va a ser librado del castigo, de la muerte, de lo que yo traigo para tu vida? No, no, no. Es que Dios quiere que nos arrepintamos verdaderamente. ¿Por qué no se arrepiente de su pecado, amado amigo? ¿Por qué no le pide perdón al Señor y le dice, Dios mío, cámbiame? Yo vivo en adulterio o vivo en fornicación, en unión libre que se llama fornicación. Yo vivo en pecado, en maldad. Yo no he cambiado, perdóname. Primero, antes de decirle, guárdanos del virus, dígale, perdóname, límpiame, cámbiame. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. No me borres de allí, por favor, Señor. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Dígaselo, pero de verdad. Porque hay gente que con el susto le dice tantas cosas a Dios, pero luego se les olvida todo lo que han dicho. Dice la Biblia que cuando una mujer está dando a luz, promete no volver a tener más hijos.
que ese dolor hace que ella se arrepienta de haber quedado en embarazo, pero que apenas pasa el dolor y después de que su niño ya ha crecido un poco, le dan ganas otra vez de tener otro hijo. Eso lo dice la palabra. Y así pasa con el pecado. En el susto, ¿cuántos prometen y prometen y prometen y luego se olvidan de nuestro amado Dios? Pero es tiempo de buscar al Señor. Ahora, examinemos un poco lo que el enemigo hacía, lo que el enemigo estaba planeando, porque el pueblo de Israel pensaban que de cualquier forma iban a vencer y no es así, porque nuestro enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. No nos enfrentamos contra cualquier demonio, nos enfrentamos contra huestes de maldad terribles, terribles, poderosas, que vea lo que están haciendo estragos en la humanidad. Dios ha permitido, ha dado permiso al diablo para que en estos días enferme la humanidad. Dios le ha dicho, sí, hágalo. Y Dios sabrá hasta qué momento dirá, detén tu mano. Hoy estaba leyendo un pasaje cuando David pecó delante del Señor. Y Dios envía un ángel con una espada desenvainada. Y el ángel de Jehová se para allí en Jerusalén y comienza a matar. 70,000 personas iban ya muertas. Entonces Dios tiene misericordia de Jerusalén y le dice al ángel, detén tu mano, no más, hasta ahí. Y el ángel guarda su espada. David va a un lugar y ofrece sacrificios al Señor y el Señor perdona a su pueblo, perdona y no mata más. Con esto quiero decir que si el Señor quisiera, diría la palabra, basta virus, no más. Y ya el virus se acabaría. Nuestro enemigo es poderoso, que el Señor lo reprenda. Y debemos tener una estrategia también poderosa y grande para vencerle. Miren lo que ellos estaban pensando. Cuando el pueblo da voces de júbilo, el enemigo escucha y se entera de lo que está pasando. En el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz es esta de gran júbilo que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y mire el versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Los filisteos sabían que el pueblo había dejado a Dios hace mucho tiempo. Los demonios saben cómo está su vida espiritual. El diablo sabe si usted ora, si usted no ora. El diablo sabe si usted peca o no peca, porque anda detrás de cada persona mirando cómo lo devora y todas sus acciones. Entonces ellos dijeron, ay de nosotros. Qué bueno hacerle dar dolor de cabeza al diablo. ¿Y cómo? Cuando la presencia de Dios está en su vida. Dios no le corre al Salmo 91. ¿Cuántos hoy tienen un atril muy parecido a este o uno más pequeño y tienen la Biblia en el Salmo 91 abierta diciendo, plaga no tocará tu morada? Está escrito, pero esa letra sin espíritu es muerta. Esa letra sin santidad es muerta. Lo que dice la Biblia, en usted no se cumplirá si usted no vive para Dios. Esta palabra es poderosa y se activa con la fe en un creyente, en una persona dispuesta a servirle al Señor. Que usted deje el Salmo 91 no va a evitar el virus. Que usted deje el Salmo 91 o el Salmo 23 no va a impedir que los demonios entren a su casa, que los brujos y hechiceros hagan con usted lo que ellos quieren. No es así, amado oyente. Es la vida en santidad delante del Señor la que hace que esta palabra sea poderosa en su boca, que cuando usted la pronuncie, entonces tenga que temblar el infierno y el diablo tenga que huir en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que ellos dijeron, ay de nosotros. El diablo dirá, ay de mí, cuando vea a un cristiano lleno de su gloria. Pero si usted medio ora, 3 minutos, 5 minutos al día, si usted medio lee la palabra, medio busca del Señor, vive medio sancochado ahí en las cosas espirituales, si usted viste como quiera, vive como quiere, Dios no está con usted y el diablo va a decir, eso no nos hace nada. Esas oracioncitas que hace, esos ayunitos que hace sin convertirse, no valen la pena. Si usted hoy está ayunando pero no se convierte de corazón, eso no sirve de mucho. Porque lo que más pide Dios es que usted se humille delante de su presencia. Lo que más pide Dios es que usted viva en santidad. Eso es lo que quiere Dios, amado oyente. Usted puede ayunar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche hoy, pero sin arrepentimiento, sin apartarse de ese pecado inmundo, no va a suceder absolutamente nada.
pierde todo, amado oyente. Los israelitas pensaban que ya lo tenían todo y que iban a ser victoriosos. Pero el enemigo, él también tiene su estrategia porque él no quiere perder. Aunque el diablo sabe que le queda poco tiempo y que lo que le resta de ahora en adelante es el infierno, las llamas eternales, porque él va a ser atormentado también por toda una eternidad. Él sabe que tiene las de perder, pero él tiene fe que puede hacer algo en contra de la iglesia del Señor, en contra de su vida y le puede destruir. Él no se quiere ir solo para allá, para ese lugar a quemarse por toda la eternidad. Él quiere arrebatarle su vida y su familia, toda su vida espiritual. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Luego que ellos escuchan esto, tienen miedo y dicen, aquí necesitamos una estrategia. Cuando el cristiano comienza a ayunar y a buscar a Dios, al diablo le da miedo y dice, necesitamos una estrategia más grande, más fuerte. Y ellos dicen, entonces en el versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos sabían quién era Dios, porque habían escuchado y habían visto muchos de los milagros del poder que Dios había utilizado en Egipto contra Faraón, en el desierto, cómo Dios había suplido al pueblo de Israel. Los filisteos lo sabían. Y dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos o de Dios todopoderoso? Nosotros sabemos cómo se dice bien, ellos no lo sabían, pero la Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan, saben quién es Dios. Lo que más desea el enemigo es que usted esté vacío de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo no podrá destruir ni sus finanzas, ni su salud, ni su vida espiritual, ni su familia, ni sus hijos, cuando usted tiene a Dios dentro de su corazón, dentro de su ser. Y la meta de él es que usted se gaste su día, su tiempo sin buscar al Señor. Que usted no ore, que usted no clame, que usted no interceda, que usted no ayune, que usted no vaya a la iglesia. Es la meta del diablo. Me imagino el diablo frotándose las manos diciendo, ahora que no pueden ir a la congregación, los voy a destruir, los voy a dañar. Porque hay mucha gente que lee la Biblia solamente cuando van a culto. Y se dice, abramos la Biblia en tal parte y usted los ve que pasan media hora. Cuando ya encuentran dónde se va a leer, ya se ha terminado la lectura. No saben utilizar esa espada. Cuando vienen a culto es que oran, que medio se arrodillan ahí. La vida espiritual de muchos está flácida, está flaca, está sin fuerza, sin poder. Y usted no puede seguir así. El diablo piensa que ahora que no nos estamos reuniendo físicamente va a destruir la iglesia. Pues no va a ser así, porque nos vamos a unir más. Usted se va a unir más con nosotros en espíritu y vamos a clamarle al Señor que se glorifique de una manera preciosa y especial. Vea lo que dice el diablo, versículo 7. El versículo 9. Esta es la estrategia. Comienza a decir, esforzaos. El diablo diciéndole a sus demonios, esfuércense. ¿Qué es lo que Dios le dice al cristiano? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque el esfuerzo es más allá de la fuerza. Es cuando usted dice, ya no tengo fuerzas. La ciencia ha comprobado que no hemos utilizado ni siquiera el 50% de nuestras fuerzas. Nos quedan muchas más. El esfuerzo es más allá de lo normal. Es más allá del caminar como por inercia. Es tomar en cuenta algo y hacerlo, hacer una fuerza mayor para poder vencer, para poder continuar adelante. Hoy más que nunca debemos ser cristianos esforzados. Si el diablo se esfuerza, porque esta estrategia no es del pueblo de Israel, esta estrategia es de los demonios, en otras palabras, de los filisteos, diciendo, los capitanes diciéndole a los filisteos, esfuércense, gloria al nombre de Cristo. Tremendo que a veces el diablo nos gana en esfuerzo, que el Señor lo reprenda. Una y otra vez lo decimos, nos ganan esfuerzo, porque muchos dicen, ay, para levantarme a ver esa transmisión a las 9 de la mañana, que hay gente que duerme hasta las 10, 11 y el diablo no duerme. Ay, para ayunar hoy y en mi casa, pues ¿dónde más? Ayune en su casa. ¿Acaso solamente se puede ayunar dentro del templo?
Es momento, como le dijo el Señor a la samaritana, porque la samaritana dijo, algunos dicen que es aquí en este monte de Gerizim, o otros dicen que es en el templo de Jerusalén, pero el Señor dijo, mire, vendrá la hora cuando todos los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, lo van a hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, allí en su casa. Usted puede convertir un templo. Este es el momento exacto para que aprenda a hacer devocionales. Muchas personas no hacen devocional en su casa, no leen su palabra, la palabra de Dios, no oran, no claman a Dios. Ahora el Señor nos está enseñando que en la casa también podemos buscar a Dios y que nuestro hogar debe ser el templo del Espíritu Santo, que nuestro hogar debe ser un lugar de culto, de adoración, de búsqueda del Señor. Ahora aprenda, muchos están aprendiendo a hacerlo, gloria al nombre de Jesús. Ahora es el momento exacto de buscar al Señor, de esforzarnos para su honra y para su gloria, de hacer alcanzar las cosas, de clamar al Señor con todo nuestro corazón. Los filisteos, cuando escucharon, esfuércense, cada uno de ellos pensó, yo estoy especulando un poco, pero cada uno de ellos pensó, ¿cómo voy a esforzarme y pelear contra los hebreos? Que los hebreos están felices, están contentos porque dice que Dios llegó al campamento. Necesitamos algo más, algo mayor para vencerles. El diablo, que el Señor lo reprenda, en estos días con todas sus estrategias va a quedar en vergüenza si usted y yo nos llenamos de Dios. Muchos pensarán que la iglesia se va a acabar. Muchos pensarán, hasta los brujos, porque los brujos en este caso están aprovechando, colocando frialdad, muerte espiritual, colocando que usted todo el día se la pase durmiendo, todo el día se la pase mirando redes sociales, YouTube y mirando Facebook y pierda el tiempo y mire noticias y mire y preocúpese. Eso es lo que el diablo quiere, los brujos, los hechiceros quieren. Ellos no están durmiendo, ellos están quizás en su casa, pero haciendo sus brujerías, haciendo sus trabajos para acabar con la iglesia del Señor. Pero esto va a ser por un tiempo, porque yo sé que el Señor nos va a permitir volver a abrir las puertas de nuestros templos. Y yo sé que el Señor se va a glorificar de una manera especial y gloriosa. Amado hermano, y si usted viene de la casa lleno de la gloria de Dios, vamos a encender un fuego del Espíritu Santo aquí en este lugar. Pero si usted deja de buscar a Dios allá en su casa, si usted permite que el diablo le venza, le destruya, va a llegar aquí muerto y va a ser lo mismo, peor que antes, porque va a estar frío en las cosas espirituales. Usted debe llegar aquí con el fuego del Espíritu Santo. Es el momento que usted convierta, repito, su casa en un templo. Si usted tiene familia inconversa, pues es el momento exacto para invitarlos al culto allí. ¿Qué va a predicar usted? Porque muchos no se han preparado para este momento. ¿Y qué van a hacer? ¿Apenas cantar y orar? ¿Y la palabra? Muchos no saben ni leerla. Muchos no saben ni qué decir, amado hermano. Y la gente necesitando. Su familia necesita ahora más que nunca. Llénese del poder de Dios, ore por ellos, tranquilícelos. Si usted tiene familia en conversa, déles palabra, no digan, ay, sí, nos llevó el que nos trajo, esto se puso muy terrible, esto se acabó. No, invítelos a buscar a Dios, invítelos a llenarse de la presencia y de la gloria del Señor. Más que nunca se necesita estar lleno del poder de Dios. Alabanza sean a su nombre, gloria al nombre de Jesús. Entonces nos damos cuenta que ellos colocaron una estrategia para poder pelear contra el cristiano. Dijeron, necesitamos un esfuerzo. Tristemente el cristiano no se esfuerza, tristemente lo digo, y el diablo sí se esfuerza. El diablo tiene fe que si no lo destruyó el año pasado, lo va a destruir este año. Y si no lo destruye este año, él tiene fe que lo va a destruir el próximo. Y él mirará cuánta cosa pueda hacer para dañar nuestro hogar, para dañar nuestra vida espiritual, para dañar todo lo que Dios nos ha dado, para acabarlo y destruirlo. Pero que el Señor los reprenda, porque si ellos se esfuerzan, yo también me voy a esforzar en el nombre del Señor. Mire lo que le dice: esforzaos, oh filisteos, ¿y qué más? Y sed hombres. Ellos eran hombres, pero uno se puede portar siendo hombre como una nena, se puede portar como si no lo fuera. Amén. Aquí el término ser hombres está hablando de fortaleza física, está hablando de poder, está hablando de la vida espiritual, en otras palabras. Ella le está diciendo a los filisteos, el mismo diablo diciéndole, pórtense como varones. Amén. Amárrense bien esos pantalones para que peleen contra esos hebreos y los destruyan. Yo puedo tomar estos consejos que el diablo le daba a su pueblo,
puedo tomarlos para mí también. Gloria al Señor y decir, yo tengo que ser un varón completo en el nombre del Señor. ¿Cuántos hombres ahorita están ahí alicaídos, con la cabeza caída y su esposa y sus hijos preocupados? ¿Cuántos hombres estarán en la vida espiritual a punto de morirse? Y el hombre es el sacerdote del hogar. Todos los que me están viendo, usted es el primero, hermano, que debe levantarse a la madrugada a orar y a clamar a Dios. Usted es el primero que debe invitar a su familia a hacer el devocional. Y hacer devocional en la mañana, en la tarde, al mediodía, como quiera. Entre más cultos haga, mucho mejor. Allí en la cárcel La Picota hay un hermano cristiano que Dios permitió que cayera a la cárcel. Y él me cuenta ahora que hacen 2 veces culto al día, en la mañana y en la tarde, con los internos. Se reúnen, empiezan a adorar y glorificar el nombre del Señor y dan palabra, porque tienen mucho tiempo. Están presos, no pueden salir. Y ellos utilizan su cautividad física, no espiritual, para darle gloria y honra a nuestro amado Dios y para buscarle, para llenarse de su poder. Cuando mi hermano salga de allá, mi hermano en Cristo, no es un hermano biológico, un hermano en Cristo, salga de allí, yo pienso que ese hombre va a salir lleno de la presencia y de la gloria del Señor. Porque en las cárceles se viven muchas cosas terribles. Lo que se necesita es la presencia y la gloria de Dios. Ahora es el momento exacto que usted diga, bueno, estoy un poco cautivo dentro de mi casa. Lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Lo que tengo que hacer es llenarme de la presencia de nuestro amado Señor. Y dice, y portarme como un varón. Tome las riendas de su hogar, amado hermano. Tome las riendas espirituales. Repito, usted es sacerdote de la casa en quien Dios ha depositado su confianza para que esa gente que usted administra no se pierda, sino que llegue a la presencia del Señor. Ahora es cuando necesita tener una palabra de Dios para darles. Portarse como un varón es tomar aliento, tomar fortaleza y no ahí como una nenita llorando y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos comida. No, clame a Dios. Como cuando el patrón de la nave va y le despierta. Yo me imagino que despertó a Jonás con el pie y le movió y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Porque el cristiano no está muerto, el cristiano está dormido entre los muertos. Por eso dice el Señor, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al nombre de Jesús. El muerto en sus delitos y pecados es el inconverso, el que no ha recibido a Cristo, el que está allá en el mundo. Pero el cristiano a veces duerme entre esos muertos. Levántese, amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo como un varón. Ahora es el momento perfecto para que usted se llene de la presencia del Señor. ¿Qué más le sigue diciendo? Dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí se da cuenta? Pelead para que ustedes no sean esclavos, porque el diablo no quiere ser esclavo del cristiano. Y el cristiano a veces sí, siempre es esclavo del diablo. Lo que diga el diablo, que le quita a sus hijos, que le quita su alimento, que le quita su salud, que le quita una cosa y la otra. Y sí, Señor, lo que usted diga. No, el cristiano no está hecho para ser esclavo del diablo. El cristiano está hecho para ser servidor de Jesucristo, para ser siervo de Dios, porque nuestro amo es maravilloso, es especial. Satanás como amo es lo peor que puede existir sobre la tierra. Él vino para matar, robar y destruir, pero mi Cristo, mi amo, vino para dar vida y vida en abundancia. Dios no quiere que el cristiano viva derrotado en la vida espiritual. Dios no quiere que la iglesia viva flaca en la vida espiritual, destruida. Dios no quiere eso. Mire, cuando en el tiempo de la iglesia primitiva, que los emperadores se levantaban en contra de la congregación y la dispersaban, era cuando más se fortalecía. Entre más mataban cristianos, más crecía el número de los que creían. Nos damos cuenta que en las persecuciones de la iglesia primitiva al diablo no le dio resultado, porque entre más los oprimía, más ellos se llenaban de la presencia y de la gloria de Dios. Y ahora nosotros, ¿qué tenían los cristianos primitivos que nosotros no podamos tener? ¿Sabe que ellos tenían era un gozo de salvación? Y nosotros a veces es un gozo por las cosas de esta tierra, es un anhelo por el mundo, un anhelo, como decía hace un ratico mi esposa, que cuántos amaban el dinero, amaban el trabajar, y mire, hoy día no lo pueden hacer. Llegará el momento que se cumpla esa palabra que dice que botarán el dinero a las calles porque no servirán para nada. Hay gente
como Venezuela, que tienen dinero para comprar, pero no hay que comprar. ¿Para qué su dinero? Bultos de dinero para nada, no sirven para nada. Todo lo que dice la Biblia se tiene que cumplir. Lo que perdura, lo que sirve en esta vida, lo que sirve en esta tierra, es que usted y yo nos llenemos de la presencia de nuestro amado Dios. No seamos esclavos del diablo. El diablo no quiere ser su esclavo. Porque, ¿a qué me refiero? Cuando usted se llena de Dios, usted ata al diablo o a los demonios, los reprende y ellos tienen que obedecer, tienen que huir. Cuando alguien está enfermo y usted pone su mano sobre esa vida y usted con el poder de Dios reprende esa enfermedad, tiene que obedecer. Y al diablo no le gusta obedecerle al cristiano. Para él es una ofensa que nosotros los humanos, siendo menos que ellos, hablando humanamente, nos llenemos del poder de Dios y lo pasemos y lo aplastemos en el nombre del Señor. Que pongamos nuestro pie en su cabeza y lo reprendamos. A él no le gusta, al diablo le fastidia, al diablo le incomoda. Eso es una humillación, repito, para él muy grande. Por eso le dice a los demonios, tenemos que levantarnos, tenemos que ser como varones, tenemos que esforzarnos y no vamos a ser sus esclavos. Ellos tienen que ser nuestros esclavos. Amén. Gloria al Señor. Y mire lo que le sigue diciendo en el versículo 9. No podemos servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. ¿Qué le dice? Sed hombres y ¿qué más? Y pelead. Bendito sea el Señor. Sed hombres y pelead. Peleen esta batalla. El diablo es lo que le dice a sus súbditos. Pues en esta mañana yo también les digo a ustedes, amados hermanos, peleemos la batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Lo que nos toca es sobrevivir en estos días con la ayuda del Señor, pero que nuestra vida espiritual crezca. Sobrevivir en lo humano, quizás estirar ese poquito de dinero que nos queda, quizás estirar ese poquito de mercado que nos queda, estirar lo que más podamos, las cosas humanas, sobrevivir, pero que no sea así la vida espiritual. La vida espiritual hay que enriquecernos en estos días. Tenemos que enriquecernos en el nombre del Señor de la vida espiritual. Tenemos que aprender a orar más, aprender a llorar más, aprender a humillarnos más, aprender a ir al altar del Señor más y más. Que nuestra vida espiritual después de esta cuarentena crezca, sea gloriosa y poderosa. Salgamos como gigantes, que nuestros enemigos digan, algo pasó con esos cristianos. En lugar de destruirlos, en lugar de acabarlos, fuimos derrotados. Aquí en esta historia, el pueblo de Israel perdió porque no se arrepintió. Mataron a los sacerdotes. El arca de Dios fue tomada. Dios permitió que se la llevaran para que el pueblo entendiera que no era un objeto, era la presencia del Señor. No permita que el enemigo destruya su vida y que usted no salga de aquí bien librado de esta hecatombe, hermano, que está en el mundo entero, de esta epidemia terrible. De pronto usted no sabe qué significa epidemia o una pandemia. Lo que estamos hablando de una pandemia, la palabra pan significa todo. Y el resto que queda, pandemia, significa pueblos. Entonces cuando hablan de una pandemia, hablan de todos los pueblos contaminados. Muchos están diciendo que más del 90% de la humanidad va a ser contagiada con este virus. Dios quiera que así no sea. Pero si usted permite que el diablo le destruya, gravísimo, está muy mal. Está muy mal. Si usted se confía en lo medio cristiano que ha sido hasta el momento, en escuchar esta predicación y nomás, y allí sentarse a verme a través de las redes sociales y nada más, puede que lo alcance esta enfermedad, puede que lo alcance algo más terrible, una situación económica muy difícil, que no tenga nada que darle a su familia, pueda que lo alcance este juicio. Es el momento de humillarnos delante del Señor. ¿Qué tal si en este instante usted comienza a pedirle perdón a Dios por todo lo malo que haya hecho? Y a decirle, Dios mío, he entendido tu palabra y lo que tú me hablas es muy cierto. Que antes de pedirte que me suplas para mis necesidades, que antes que me suplas un trabajo, que antes que me suplas economía o salud, necesito que me suplas el perdón para mi alma, misericordia. Pídale al Señor. Cierre sus ojos y ore conmigo. Diga, Señor, perdóname. Borra mis pecados, mis faltas, mis culpas, rebeliones. Señor, líbrame de todo lo malo. Perdóname. Dígale al Señor, perdóname de mi pecado. Me arrepiento.
Me arrepiento de mi pecado porque he entendido que así ore, que así ayune, que así clame, pero si no me arrepiento, si no vivo para Dios, no sirve de nada lo que yo haga. Dios en este instante está pidiendo arrepentimiento para muchas vidas. Ahora el diablo puede decirle, si es así, entonces ¿para qué oro? No, no, no. No se deje desanimar. Simplemente arrepiéntase de su pecado. Arrepintámonos de todo lo malo. Pidamos perdón por aquellos que no lo hacen. Clamemos a Dios para que Dios nos ayude. El diablo, el Señor lo reprenda, está muy bien organizado para destruir su vida, su alma, para destruirle con esta pandemia. El diablo está muy organizado, pero si nosotros también cerramos filas, si nosotros nos llamamos a acuartelamiento de primer grado en la vida espiritual, si nosotros buscamos a Dios mientras pueda ser hallado, tenemos todas las de ganar. Porque nuestro capitán no ha sido derrotado, nuestro capitán aplastó la cabeza del diablo en la cruz del Calvario, nuestro capitán está con nosotros como poderoso gigante, él nunca ha perdido una batalla, ni perderá la guerra, siempre es el victorioso, Jehová Dios de los ejércitos. Por eso, estimado oyente, dígale: Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame, límpiame, que es lo principal para yo ganar las batallas, para yo vencer en la guerra y destruir toda obra de Satanás y de las tinieblas del mundo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a ser hombre, a ser un varón. Ayúdame, Dios mío, verdaderamente a portarme como un varón. Ayúdame, Dios del cielo, a esforzarme, como dice tu palabra. Que no sea solo de nombre, que digan este es el hombre de la casa, no, sino que en verdad cada uno de los hermanos que me han visto pueda ver tu gloria, pueda conocer, Dios mío, tu presencia en estos días difíciles. Muchos dicen: estoy aburrido, no sé qué hacer. Ore, hermano, ayune, busque del Señor, lea la Biblia, saque mensajes para que en estos días haga culto usted en sus casas. No nos podemos reunir aquí todos, pero usted puede hacerle culto a su familia. Usted puede traerle una palabra de bendición, de poder. La pregunta es: ¿le cree su familia? Entonces debe arrepentirse en el nombre de Jesús y vivir para Dios, para que su familia crea esta palabra. Oh, Dios mío, gracias por esta palabra. Señor, yo declaro para mi vida que no voy a ser derrotado, sino que saldré victorioso, vencedor. Y también, Señor, yo declaro por la fe que esta gente maravillosa, tu pueblo que viene aquí a esta congregación no va a ser destruido, sino que va a salir adelante. Yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a poder reunirnos conforme a tu palabra, porque necesitamos, Dios mío, congregarnos, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más ahora que veis que la venida del Señor se acerca. Padre, no podemos dejarnos de congregarnos, nos falta esa bendición preciosa que dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Necesitamos esa bendición de estar congregados, amado, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Oh Padre Celestial, que la victoria siempre la tengamos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Cristo. Bendigo su santo nombre en el nombre de Jesús. Hermano, tome esta palabra y no la olvide. Póngala en su corazón, póngala en su vida. Yo sé que Dios se va a glorificar. Tenga fe, clamemos, oremos, busquemos del rostro del Señor. Haga caso, hermano, lo que digan nuestras autoridades, esperemos en el Señor. No olvidando que el día martes también vamos a transmitir a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar allí trayendo ese mensaje de bendición.